la grabación. Estupendo. Bueno, bienvenidos a todos. Es un placer poderles presentar a nuestra invitada de hoy, la profesora Eva María Martínez. Ella es profesora asociada del Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, es experta y ha dedicado años tanto en la práctica como en la docencia en el ámbito de la publicidad. Así que hoy nos viene a compartir sobre un tema que es sumamente importante para nosotros, más que estamos también trabajando en proyectos que tienen que ver con cómo realizar la estrategia publicitaria. Así que vamos a sacar mucho provecho de esta charla que la profesora Eva María nos viene a compartir. Vamos a estar atendiendo consultas durante la charla. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta que hacerle a la profesora, puede levantar la mano para yo darles la palabra, o si gustan pueden también escribir en el chat y yo le comparto la pregunta o la inquietud a la profesora. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Eva María, por este tiempo que nos va a compartir y toda su experiencia y sus enseñanzas. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias por la oportunidad de poder impartir estas sesiones y compartir este rato con ustedes. Me hace mucha ilusión y, como he dicho muchas veces cuando he hablado con la profesora, ojalá hubiera podido ser presencial, que me hubiera encantado poder conocer su espléndido país. A ver si en algún momento puede ser. Pues sí. Esperemos que las cosas lo permitan, que las circunstancias lo permitan. Pues bueno, pues bienvenidos a todos a esta pequeña guía para hacer una estrategia publicitaria. Como les decía su profesora, pues la verdad es que cuando yo he preparado esta clase he tenido que consultar muy poco de libros, de artículos, he tenido que consultar muy poco porque es que llevo haciéndolo muchísimos años. Y he estado en el ámbito de publicidad, he estado sentada, como digo, en todas las partes de la mesa. He sido cliente, he sido anunciante, he sido agencia, ahora estoy en la docencia, en fin, he ido pasando por todos los puestos que tiene una mesa donde se habla de publicidad. Por tanto, mi visión es como muy general, muy amplia. En esta charla en concreto no me pongo en el lado de nadie, ni del anunciante, ni de la agencia. Sencillamente he intentado glosar bueno, pues qué aspectos son fundamentales y qué proceso es práctico para seguir a la hora de hacer una estrategia publicitaria. Eso es ni más ni menos lo que quiero transmitirles a lo largo de esta sesión. Muy bien, pues si les parece empezamos. Por favor, consulten todo lo que les parezca porque estaré encantada de contestar a sus preguntas. Bueno, pues nos dice Jeff Richards, el famoso gurú de marketing en la Universidad de Michigan, dice: la creatividad sin estrategia se llama arte y la creatividad con estrategia se llama publicidad. Bueno, pues de eso vamos a hablar nosotros, de estrategia y de publicidad, de las dos cosas. Y vamos a ver cómo podemos establecer unos pilares sólidos para que la comunicación de una organización, de la tipología que sea, puede ser una empresa, puede ser una empresa pública, puede ser una organización sin ánimo de lucro, en fin, cualquier organización que tenga algo que comunicar a un número importante de personas que conforman su público objetivo. Pues es válido para todas ellas. Vamos a ver por dónde empezamos, por dónde podemos iniciar este trabajo de construcción de una estrategia publicitaria. Pues bien seamos el propio anunciante o bien seamos una agencia, sobre todo si somos una agencia que recibe un briefing de publicidad, es decir, un encargo de desarrollar una campaña publicitaria, pues mi consejo siempre
es empezar por la información. Si somos anunciantes, nunca sabremos suficiente sobre nuestro propio sector, sobre nuestro propio producto, nuestra propia organización y competencia. Si somos agencia, es posible que sea la primera vez cuando un anunciante contacta con nosotros para pedirnos un trabajo, es probable que sea la primera vez que nos acercamos a ese sector. Desde el punto de vista de la agencia, no hay nada peor que hablar con un cliente o posible cliente y que se vea que no comprendemos su negocio. Si alguien de ustedes, que probablemente muchos están pensando en trabajar en una agencia de publicidad, en una consultoría de comunicación, que es un trabajo maravilloso y dinámico, activo, es una maravilla, siempre vayan bien informados. Cuando el cliente piensa que no comprendemos cuál es su negocio y cuáles son sus problemas, va a ver, ¿cómo lo digo?, despreciar un poco nuestro trabajo. Y eso no debe ser. Por tanto, siempre debemos comprender al cliente bien, comprender bien su producto, comprender problemas incluso que no sean de comunicación, comprender sus problemas de precio, sus problemas de distribución, bueno, pues entender sus problemas organizacionales, sus problemas sectoriales, entender al anunciante. Eso es el primer paso. ¿Y cómo podemos organizar esa información? Bueno, pues yo establezco básicamente 4 puntos clave que tenemos que estudiar. Aspectos de macroentorno, la competencia, importantísima, la propia organización y el público objetivo. Para mí esos son los 4 objetos de estudio que resultan claves. Sobre el macroentorno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues tampoco se trata de que hagamos un repaso de aspectos que no son relevantes, ¿no? Por tanto, a ver, ¿hay algo relevante del macroentorno? ¿Hay algo que nos afecte? ¿Hay algo que pueda afectar a mi comunicación? Esto lo podemos hacer de forma organizada, utilizar. Yo recomiendo siempre utilizar las herramientas de marketing que conocemos. ¿Por qué? Porque nos dan una metodología de trabajo que es muy válida. A veces habrá aspectos que nos proponen que no sean interesantes o que no sean relevantes en ese momento. Pues muy bien, no hace falta hacerlo todo al pie de la letra, pero nos organiza en el trabajo. Un análisis PESTEL donde nosotros vemos aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, legales. Bueno, pues a lo mejor el aspecto social pues no tiene relevancia, pues muy bien, pues no estudiemos nada, pero es que a lo mejor es muy importante el aspecto legal o el aspecto tecnológico, pues ahondemos en aquellos puntos que sean relevantes. Fíjense que hay condiciones de macroentorno que condicionan la comunicación de las organizaciones. No tenemos más que echar la vista atrás, pero no muy lejos, porque nos vamos al año pasado y fíjense cómo las organizaciones adaptaron sus mensajes a la condición de contexto que teníamos. Como empresas, bueno, yo precisamente hice un trabajo sobre esto, que claro, me hubiera gustado contarlo, pero ya no daba tiempo de más. Hice un trabajo el año pasado con alumnos de máster y entonces analizamos cómo las empresas respondían a esta nueva situación que nos provocó la crisis sanitaria y agrupamos las empresas en tipologías y dijimos, a ver, empresas que han salido ganando con la situación, que las había. Empresas que han salido ganando, bueno, pues cómo en su comunicación han sacado partido de la situación. Empresas que han salido perdiendo, ¿qué han hecho? Algunas se quedaron calladas, pero otras siguieron invirtiendo para estar presentes en la mente de los consumidores. Y había empresas de automoción que cerraban el garaje de su casa, encerrando el coche y diciendo, ya vendrá un tiempo en que podremos viajar, en que podremos volver a viajar.
hay empresas que lograron sacar lo mejor de sí mismas en este momento de crisis, ¿no? Efectos de comunicación. Bueno, pues ese análisis es muy relevante, cómo el contexto fue decisivo en la comunicación empresarial de unos cuantos meses. Hay que prestar en comunicación especial atención a los aspectos legales. Bueno, pues deberemos saber lo que es la publicidad ilícita, qué es lo que no podemos hacer, dónde están los límites de la publicidad, eso deberemos contemplarlo, y también si estamos trabajando en un sector que tenga alguna especificación legal. Yo he trabajado, por ejemplo, durante años en bebidas de alta graduación. Bueno, pues ahí tenemos unas limitaciones legales muy importantes. No podemos desarrollar una comunicación publicitaria sin empezar estudiando bien cuál es el ámbito legal del alcohol, del tabaco, del juego, de los medicamentos o de cualquier otro sector que se vea afectado por una legalidad específica. Por tanto, demos un repasito, hagamos un pequeño pestel y lo que no nos interese fuera, pero hagamos hincapié y tengamos en cuenta para la estrategia aquellos aspectos de entorno que puedan ser relevantes. La competencia. Vamos a organizar también este análisis. ¿Cómo es esa competencia? ¿Es intensa? ¿Es agresiva? ¿Cuántos competidores hay? ¿Cómo se estructuran? Hagamos un gráfico de niveles de competencia. ¿Cuáles son aquellos competidores que el consumidor percibe como iguales a mí? ¿Cuáles son esos otros que se van alejando en niveles de competencia? Bueno, ¿cómo se posicionan mis competidores? Y sobre todo, ¿cuál es su actividad publicitaria? ¿Cuál es el contenido de sus mensajes? ¿Qué contienen? ¿Qué dicen esas empresas? ¿Cuál es la idea que quieren transmitir? Esto es un punto de partida indispensable. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje tiene que cumplir una serie de condiciones y una de ellas es que sea exclusivo. A ver si nos vamos a tirar una serie de días trabajando en un mensaje que resulta que ya está siendo comunicado por un competidor, porque entonces ha perdido todo su valor. Veamos bien qué hace la competencia y encontremos nuestro hueco, diferente, exclusivo, relevante, único. Encontrémoslo, que siempre lo hay, siempre lo hay. Hay veces que hay que trabajar mucho y duro para encontrarlo, pero siempre aparece ese hueco. La propia organización, el propio anunciante, ¿qué limitaciones tiene? ¿Qué recursos? ¿Qué capacidades? ¿Cuál es su historia? No podemos ponernos a trabajar para una organización sin conocer qué es y de dónde viene. Y sobre todo, ¿cuál es su historia publicitaria? El público objetivo agradece la consistencia, la congruencia de los mensajes. Hay veces que es cierto que hay que hacer giros y las empresas son conscientes y lo piden, pero lo habitual es hacer una evolución guardando una consistencia en esa actividad publicitaria. Por tanto, ¿qué estrategia tienen ese anunciante? ¿Qué estrategia ha seguido a lo largo de su historia? Porque nosotros tenemos que tenerla muy en cuenta para construir ese siguiente paso, que es el que nos están pidiendo, bien como departamento de marketing de la propia empresa o bien como agencia de publicidad. Muy importante, la publicidad al final es un elemento más, es una herramienta que está dentro de una estrategia de comunicación, está dentro de la comunicación externa, que está dentro de una estrategia de marketing y que esta a su vez está dentro de una estrategia empresarial. No nos olvidemos de una cosa, el marketing es una orquesta. Todos tienen que tocar afinados y al unísono. En el momento en que alguien empiece más tarde o esté desafinado, esa pieza de música ya no vale, ha perdido todo su valor. Por tanto, importantísimo que todo sea congruente, consistente. Estudiemos cuáles son el resto de aspectos del marketing mix de esa empresa, porque nosotros tendremos que buscar una congruencia con todos esos elementos. Si no, ¿qué es lo que tendremos?
mensajes poco creíbles, mensajes confusos a lo mejor, mensajes dudosos, bueno, mensajes irrelevantes a lo mejor. Bueno, pues eso es lo que conseguiremos si no logramos una consistencia de todos los elementos del marketing mix. Y no nos olvidemos además que las decisiones que tomemos en el ámbito de la estrategia publicitaria tienen un horizonte temporal del medio plazo, es decir, es una decisión importante a la cual tendremos que estar suscritos, digamos, durante un tiempo. Por tanto, hagamos algo muy consistente, muy bien adaptado a la estrategia de esa empresa, tanto estrategia general empresarial como estrategia de marketing y estrategia de comunicación. Todo tiene que tocar como una orquesta bien sincronizada. No podemos, obviamente, dejar de estudiar el público objetivo, está claro. Debemos saber cómo piensa, siente y actúa ese receptor del mensaje, ese consumidor de las empresas, al final, ese público, ese target al que se dirige la organización. Y debemos conocerle en sus 3 niveles de respuesta, en el nivel cognitivo, cómo piensa, en el nivel afectivo, qué siente, y en el nivel conductual, cómo actúa en relación al producto, obviamente. Yo siempre aconsejo que haya investigación de mercados. Y dentro de la investigación de mercados aconsejo sobre todo la cualitativa, porque lo que nosotros necesitamos es arrojar luz a un problema, comprender, en este caso comprender a un público objetivo, cómo toma sus decisiones de compra, cómo hace su formación de juicios, cómo se informa, cómo compra, cómo consume, cómo desecha el producto. Todo eso lo tenemos que conocer antes de ni siquiera pensar en qué le vamos a decir. Tenemos que conocer todo esto. Por tanto, la investigación de mercados y muy especialmente la cualitativa es fundamental. Yo lo aconsejo siempre y de hecho lo hago siempre. No es muy costoso. Si es ponerte a hacer 10, 15 entrevistas con un muestreo de máxima diversidad que abarque los distintos tipos de personas que componen ese target. Y así tendremos una idea bastante aproximada de cómo es esa reacción, cómo es ese pensar, sentir y actuar, que no es ni más ni menos la reacción del consumidor ante el producto y el resto de estímulos. Tendremos una idea bastante buena que nos permitirá ponernos a pensar en qué le tendremos que decir. Muy bien, hasta ahí la búsqueda de información. Ahora vamos a ver cuáles van a ser los cimientos de esa estrategia publicitaria. Para mí son 7 ladrillos los que forman esta base de la estrategia publicitaria. La definición del producto, la definición de objetivo de la comunicación, la descripción del público objetivo, el recuerdo del posicionamiento, la definición de beneficio básico, la definición de reason why y el reconocimiento de las limitaciones a las que nos enfrentamos con la campaña. Son esos 7 ladrillos que nosotros tenemos que poner antes de empezar a construir la casa, que es la estrategia publicitaria. El producto. ¿Cómo definir el producto? Pues huyamos de todas las definiciones que se hacen desde el punto de vista de la empresa. ¿Por qué? Porque serán definiciones técnicas, serán definiciones de vendedor y no de comprador. Definamos el producto en torno a atributos percibidos por el comprador, en torno a ventajas percibidas por el comprador, en términos de beneficios para el comprador, de necesidades que se ven satisfechas con el producto. Fíjense, un coche, ¿cuántas formas hay de definirlo? Ahora bien, si lo que reconoce en ese coche y en esa marca el comprador es el estatus, así definiremos el producto. Miren el anuncio de Mercedes. Así definiremos el producto, como un medio para alcanzar estatus, logro.
El objetivo de la publicidad. Si recordamos una definición práctica de la publicidad, que es dar a conocer pues, un bien material, un servicio, una idea, una institución, con el objetivo de informar y o influir en su compra o aceptación. Bueno, pues aquí tenemos ya dos objetivos claros de la publicidad. Sé que hay muchos autores que desgranan muchos más objetivos, pero yo la verdad es que creo que estos al final engloban todos, informar o influir. Vamos a ver cada uno de ellos. Si lo que quiero es informar, pues mi objetivo de reacción de ese mercado es puramente conductual. ¿Qué quiero que sepan aquí? Quiero que sepan estas personas que si vienen a este establecimiento y comen o cenan allí, tendrán este descuento, les estoy informando. ¿Vale? Una publicidad promocional es básicamente informativa. Ahora bien, si yo lo que quiero es influir, al final lo que estoy realizando es un proceso de persuasión. Lo que quiero es cambiar actitudes. Eso es la persuasión. La persuasión es el cambio de actitudes a través de la comunicación. ¿Y por qué quiero cambiar actitudes? Porque ese es un objetivo de la publicidad y no cambiar comportamientos o conseguir un determinado comportamiento, porque la actitud es el estadio anterior, el precursor del comportamiento. Por tanto, yo cambiando actitudes podré cambiar comportamientos y llevar a ese público objetivo hacia el comportamiento deseado. Puedo intentar persuadir de dos formas, por la vía racional o por la vía de la emoción. Y si opto por la vía racional, incluso tengo varias posibilidades. El razonamiento deductivo, el inductivo o incluso acudir a la retórica. Vamos a ver algún ejemplo de cada uno. La persuasión racional deductiva, ¿qué nos dice? Fíjate en esto, analízalo y a ver qué conclusión extraes. ¿Qué podemos extraer de este anuncio? ¿Qué podemos pensar de esta miel a partir de este anuncio? Pues probablemente estarán pensando todos ustedes que es una miel pues muy natural, que esa es la característica que quieren enfatizar, el atributo de producto que quieren enfatizar. Probablemente conscientes de que el consumidor de miel, dado que hay otras muchas maneras de edulcorar, el consumidor de miel probablemente busca la naturalidad como objetivo último en su alimentación, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un proceso análisis-conclusión. ¿Qué es lo que solemos hacer con la publicidad en este caso? Pues plantear un pequeño juego, un juego al receptor que le implique en dar una respuesta, en dar una explicación a lo que está viendo y al final obtener pues, una conclusión. Al final es eso lo que le pedimos con este método, ¿no? De análisis-conclusión, con la persuasión racional deductiva. Pero podemos acudir al proceso contrario, que es el proceso inductivo, que es ir de lo particular a lo general. Casi todos los productos del hogar han recurrido y recurren a este método. ¿Por qué? Pues porque se ha estudiado hasta la infinidad las tácticas de influencia y sabemos que la familiaridad, es decir, el encontrar en la publicidad personas que tienen los mismos problemas que nosotros, con los cuales nos podemos identificar, pues es una muy buena táctica para influir. Detergentes, limpiadores de todo tipo, alimentos, todos han recurrido a esto. A mí me ha solucionado el problema. Yo hago esto, yo soy como tú. Por tanto, generaliza que a ti también te va a ir bien. Esa es la persuasión racional inductiva, muy aplicada en artículos, sobre todo los artículos de rutina para el hogar.
Podemos recurrir a la retórica. Es también una persuasión racional, utilizar figuras retóricas, tanto de tipo literario como visual, pero de carácter publicitario. Ya saben ustedes que la publicidad se vale de la retórica, que habrán estudiado en asignaturas de lenguaje. Probablemente la publicidad utiliza de forma literaria o bien de forma visual, utiliza las figuras de la retórica. Utiliza el epíteto enfático o la hipérbole, utiliza la repetición, utiliza la metáfora, la ironía, el sarcasmo, utiliza todas esas figuras, pueden aplicarse a la publicidad, tanto de forma visual como textual. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de cómo se utiliza la retórica. Por tanto, es otra forma también de ofrecer ese pequeño enigma al consumidor que tiene que descifrar. Y eso hace que se involucre en el mensaje, que le llama un poquito más la atención sobre otros que no le proponen este pequeño juego y que tenga interés en procesar esa información, en anclar la información que ella tiene y, por último, obtener un significado del anuncio publicitario. Entiendo que hasta aquí me van siguiendo bien, que no veo a nadie que interrumpa. Pues yo continúo, pero por favor les animo a consultar lo que quieran. La persuasión racional analógica. Bueno, pues en este caso lo que hacemos es una comparación racional entre productos. Fíjense qué inteligente, en este caso BMW, que felicita a Audi por ser el ganador por ser el coche del año en Sudáfrica, y la felicitación va desde el ganador como coche del año del mundo. Bueno, pues yo diría que aquí también no es solamente una comparación racional analógica, sino que también utilizamos la retórica, en este caso sería la ironía. Dejamos la parte racional y nos vamos a lo emocional. ¿En qué consiste la persuasión emocional? Bueno, pues nosotros podemos cambiar actitudes utilizando una base cognitiva o utilizando una base afectiva. En este caso, nos centramos en la base afectiva porque lo que queremos es provocar sentimientos hacia la oferta que le estamos haciendo, provocar emociones, sentimientos hacia esa oferta. Sentimiento es una emoción más elaborada y no controlada, ¿no? Por tanto, primero será la emoción y luego será el sentimiento, que es el que ya queda permanente. Coca-Cola ha sido un experto en manejar la emoción de su público. Un experto y además emitiendo el mismo mensaje desde hace ¿cuántos años? Desde los años 50 del siglo pasado. ¿Cuántos ha pasado? ¿70? 70 años diciéndonos lo mismo de distintas formas, adaptándose, evolucionando con los tiempos y siempre con ese mensaje universal, ese mensaje que alude a valores que todos entendemos, que entiende cualquier ser humano de cualquier parte del mundo. Bueno, ahí está su éxito, ahí está el enorme éxito de Coca-Cola y de su estrategia publicitaria. Por tanto, lo que hacemos es hacer del producto un símbolo, o de la marca, un símbolo cuyo valor trasciende de su valor funcional. Porque si pensamos que Coca-Cola es solo un refresco de cola, vamos, es que nos echamos las manos a la cabeza. Como una simple bebida carbonatada con un sabor ha podido llegar tan lejos, ha podido expresar tantas ideas en su comunicación? Pues la verdad es que es verdaderamente un logro importantísimo. Un logro que además no ha conseguido Pepsi, porque Pepsi, en esa función de retador de Coca-Cola, que esa es
la figura que ha adoptado en la escalera competitiva, digamos, pues lo que ha ido es siempre retando al líder, y eso le ha llevado a una publicidad pues también excelente en muchísimas ocasiones. Pepsi tiene anuncios magníficos, pero menos consistente, porque en ese afán de hacer daño al líder, de ir ganando cuota de mercado por ahí, es un enfrentamiento totalmente frontal el que han protagonizado ambas durante tantos años, pues al final le ha hecho menos consistente en su comunicación, menos consistente en su personalidad. De hecho, cuando se hacen pruebas de neuromarketing con Coca-Cola y Pepsi, es verdad que cuando las pruebas tienen marca, bueno, pues Pepsi normalmente activa, en resonancia magnética, activa el cerebro reptiliano de los participantes en la investigación, mientras que Coca-Cola es capaz de activar la corteza cerebral, es decir, activar las funciones del Homo sapiens sapiens, las más evolucionadas. Por tanto, es un ejemplo de cómo han sabido pulsar la emoción de los individuos durante muchos años y de una forma muy consistente. Vamos al siguiente ladrillo que ponemos en la estrategia publicitaria, el público objetivo. Bueno, tenemos que conocerlo, ya decía antes, acudir a la investigación de mercados. Tenemos que ser capaz de describirlo lo mejor posible. ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué medios de comunicación ve? ¿Qué redes sociales frecuenta? ¿Cuál es su vida? Eso tenemos que conocerlo. Tenemos una consulta. Adelante, por favor. Nos preguntan que si todas estas técnicas se pueden aplicar a cualquier tipo de producto o hay estudios donde se indique que alguna de estas técnicas funciona mejor para algún tipo de producto. Vamos a ver, es una pregunta muy interesante, gracias a quien la haya formulado. Vamos a ver, si tuviera pizarra lo haría, si tuviera pizarra allí lo haría. Si hiciéramos un cuadrante con una dimensión en horizontal que fuera el acercamiento racional o emocional, o sea, la base cognitiva o la base afectiva. Y en otra dimensión, en vertical, el esfuerzo de compra, tendríamos 4 cuadrantes. Alto esfuerzo de compra con base cognitiva, alto esfuerzo de compra con base afectiva, bajo esfuerzo de compra con base cognitiva y bajo esfuerzo de compra con base afectiva. Bueno, pues si cogiéramos un montón de productos, cada uno productos, o a lo mejor el binomio producto-marca, que a veces la marca nos hace saltar de cuadrante, cada uno tendría su ubicación. Cada uno genera un proceso de compra distinto y en cada tipología de producto o de binomio producto-marca tenemos que adoptar una estrategia de comunicación distinta. Es decir, si nosotros tenemos un producto de base cognitiva y de alto esfuerzo, pues lo que tenemos, por ejemplo, pues vamos a suponer un electrodoméstico. Bueno, pues como sabemos que ese individuo que va a comprar un electrodoméstico va a adoptar el proceso clásico de compra, es decir, se desata la necesidad, se busca información, se evalúan las alternativas, se elaboran juicios, se toma una decisión y luego ya se compra o no compra. Vale. Y luego acabaríamos con las sensaciones posteriores de satisfacción o insatisfacción. Muy bien, pues si nosotros pensamos en cuál es el proceso de compra que sigue ese individuo, sabríamos que lo que va a buscar es información de carácter racional. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? En cuanto a la fuente, credibilidad, es decir, que hable alguien creíble. Por ejemplo, pues se buscan prescriptores, pero no un prescriptor porque es una celebrity. No, eso no me vale. Me vale, por ejemplo, pues
No sé si conocerán la marca Bosch de electrodomésticos. Bosch, por ejemplo, utiliza a un cocinero muy famoso que tiene un restaurante con estrellas Michelin, muy mediático, y lo utiliza como prescriptor. Si ese cocinero, se llama Carlos Arguiñano, no sabe de cocinas, pues ¿quién va a saber? Por tanto, un prescriptor tremendamente creíble. Si pensamos en el mensaje tiene que estar bien argumentado. ¿Por qué te tienes que comprar este electrodoméstico Bosch? Bien argumentado, a veces recurriendo a la comparación, pero en cualquier caso un mensaje sólido. Por el contrario, si nos vamos a compras de alto esfuerzo con base afectiva, lo que tenemos que trasladar es un tremendo atractivo, tanto de la fuente como del mensaje, una visualización. Imaginemos un viaje de alto coste, unas vacaciones en un lugar paradisíaco. ¿A qué recurren los destinos en ese caso? A imágenes maravillosas donde casi nos visualizamos nosotros mismos en esas playas maravillosas, en esos paisajes preciosos, y nos estamos visualizando. Bueno, pues es un mensaje totalmente distinto. Si nos vamos a compras de rutina, es decir, de bajo esfuerzo y de base racional, pues ¿qué querremos construir? Familiaridad. Seremos muy repetitivos, utilizaremos pruebas de producto, o sea, nos haremos familiares, buscaremos la lealtad con la publicidad, con la promoción. Y por último, si lo que tenemos son compras hedonistas, es decir, de base afectiva y bajo esfuerzo, pues lo que recurriremos será a los heurísticos, a las asociaciones fáciles. Si quiero vender una cerveza, voy a mostrar lo bien que se pasa con los amigos estando con una cerveza o con una Coca-Cola. ¿Cuántas veces Coca-Cola no nos ha mostrado momentos felices con amigos, con pareja, en familia? Vamos a dejarle que visualice todo eso. Por tanto, no sé si estoy contestando bien a la pregunta del alumno. Por tanto, las tipologías de producto tienen sus propias formas de hacer la comunicación, que son propias del cuadrante al que pertenecen. Y ese cuadrante está en torno a dos dimensiones, el esfuerzo de compra y la aprehensión de la información racional o afectiva. No sé si he podido contestar así al alumno, si iba por ahí su pregunta. Vamos a ver, Gabriel, cómo se siente con respecto a su inquietud, su pregunta. Sí, perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues estupendo, Gabriel, muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues entonces vamos a seguir con los ladrillos de la estrategia publicitaria. Y vamos a ver el siguiente ladrillo, el público objetivo. Decía, vamos a intentar conocerlo lo mejor posible. Y además vamos a distinguir, porque todos los productos y por tanto toda la comunicación tiene un broad target y un core target. El core target es como el corazón, es como la parte central de la diana y el broad target es la otra parte. Si acierto con el dardo en la otra parte, no está mal, pero va a ser mucho mejor que acierte en el core target, en ese centro de la diana, en ese círculo que tenemos aquí en rojo y en verde. Por tanto, definamos quién es el core, quién es el broad. A mí me gusta mucho hacer buyers persona. Pues imaginarme un prototipo de público objetivo y describirlo. ¿Qué es lo que hace en su vida? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa? ¿A qué se dedica? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿Está casado? ¿Está soltero? ¿Tiene hijos? Aquí les dejo un ejemplo de buyer persona. Esto, por ejemplo, está hecho para un hotel de adultos, de estos hoteles que están a medias entre el lujo y la búsqueda de serenidad, de tranquilidad. Es un trabajo para la cadena Barceló española, pero que está extendida en todo el mundo. Y bueno, pues se hizo el buyer persona. Así se hizo esta descripción.
A mí me pareció un buen ejercicio. Si pueden leerla un momentito, voy a coger mi móvil para poder consultarla ahora. La voy a dejar aquí detrás. Y para saber cómo voy de tiempo. Muy bien. Vale. Pues son ejercicios para intentar pues, conocer a nuestro público objetivo. Posicionamiento. Todos saben lo que es un posicionamiento, lo llevarán estudiando desde hace años. Es el posicionamiento buscado por la empresa, es esa imagen que queremos generar en el receptor en torno a atributos de producto y de forma relativa a competidores o a imágenes ideales. El posicionamiento es algo que nunca podemos perder de vista. El posicionamiento es foco de nuestra estrategia y es filtro de la estrategia. Me explico. Debemos partir del posicionamiento para construir la estrategia y una vez que la tenemos hecha, debemos volver al posicionamiento y decir, pensar o preguntarnos, ¿estoy respetando ese posicionamiento? ¿Contradigo el posicionamiento? El posicionamiento es como una viga maestra de un edificio, que hay que respetarlo siempre. Y en todo caso, siempre lo que hay que hacer es reforzarlo, nunca dañarlo. Por tanto, hablábamos del éxito de Coca-Cola con un posicionamiento firme durante 70 años. Por lo tanto, tengámoslo siempre presente y además hagámonos pruebas a nosotros mismos. Cada vez que propongamos algo, pensemos en el posicionamiento. Lo estoy respetando porque nada peor que llevar al consumidor a dudar sobre nuestro posicionamiento, porque a lo mejor la promesa que le llevamos haciendo tiempo se quiebra. Y eso es algo que el consumidor pues no nos perdonará. El consumidor nos perdona poco los errores, eso es lo cierto, por tanto hay que cometer los menos posibles. Nunca llevar nuestro posicionamiento a las dudas, a la falta de credibilidad, a la confusión, nunca. Nos vamos ahora al beneficio básico. Siguiente ladrillo. ¿Qué es el beneficio básico? Es esa propuesta clave que le hacemos al público objetivo. Tenemos aquí una manita levantada. Sí, adelante, por favor. Sí, Oriana. Hola, buenos días. Buenos días. Ok, ¿cómo pasamos entonces si uno no puede hacerle dudar al cliente o al público sobre su posicionamiento? ¿Cómo hace uno para hacer la transición, por ejemplo, cuando una marca quiere cambiar, pues eso, el posicionamiento, la percepción de la marca? Vale. Sin resultar sí, en algo claro. Entonces, lo que tenemos que respetar es el nuevo posicionamiento buscado. Nosotros siempre tenemos con la estrategia que respetar un posicionamiento. Si hay un posicionamiento exitoso, como el ejemplo de Coca-Cola que hemos visto, o como el ejemplo de Ariel que tenemos aquí enfrente ahora, si es un posicionamiento exitoso que queremos mantener y sencillamente lo que hacemos es ir evolucionándolo, actualizándolo con los nuevos tiempos, pues respetarlo. Si lo que queremos es cambiar de posicionamiento, ahí tenemos una tarea muy difícil porque el consumidor tiene memoria, ¿vale? Tiene memoria y además cambiar esas actitudes que se han generado en relación a ese posicionamiento, pues son difíciles. Es difícil, cambiar actitudes es siempre muy difícil, requiere un gran esfuerzo, tanto de inversión como de trabajo creativo, ¿no? Entonces, si lo que queremos es cambiar de posicionamiento, el principal problema está en la credibilidad. Vamos a ver, ¿cómo le cuento yo a mi receptor que llevo 40 años diciéndole esto y ahora quiero decir esto otro? Quizá lo mejor es hacerlo de forma evolutiva, en varios pasos. Eso se puede hacer. Igual que se cambian los envases y no se cambia. Si se quiere hacer un cambio drástico de envase, no se pasa de uno a otro en un día. No. Ahora voy a modificar el tamaño y ahora le cambio la etiqueta y ahora esto y ahora lo otro y al final resulta
que estoy en el envase nuevo y el consumidor no se ha dado cuenta de que le he ido cambiando el envase continuamente. A lo mejor eso hay que hacerlo también con el posicionamiento si lo que estamos haciendo no es evolucionar el posicionamiento, sino cambiar. Es que es un trabajo muy duro cambiar el posicionamiento, porque lo primero que puede ocurrir es que el nuevo posicionamiento no sea creíble. Porque claro, pero a ver, dices, es que tu empresa que me has estado diciendo tantos años esto, ahora me dices esto otro, pues no te creo. Y la falta de credibilidad del consumidor es muy difícil de superar. Genera actitudes negativas. ¿Y cómo cambiamos actitudes? Pues es bien difícil. Entonces, claro, en fin, si la tarea es cambiar de posicionamiento, ese cambio de posicionamiento es un objetivo en sí mismo de la publicidad, se convierte en un objetivo ya por sí mismo y requiere un esfuerzo importante para no perder por el camino de ese cambio, no perder a nadie. No sé si he sido capaz de contestar la pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Con claridad. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues entonces, muy bien. Pues entonces continuamos. Continuamos con el siguiente ladrillo, que es el beneficio básico. Decíamos que el beneficio básico es esa propuesta clave que le hacemos a nuestro público. Es la ventaja principal que le proponemos que va a conseguir con nuestro producto. Cuidado con querer decir muchas cosas. No hay nada peor que hacerle 25 promesas en un solo anuncio publicitario al consumidor, porque ni va a recordar las 25 ni se va a creer las 25. Elijamos una. Ya lo dijeron ya hace mucho tiempo Jack Trout y Allright en su libro Las 22 leyes inmutables del marketing. Una de las primeras, la ley del sacrificio. Es decir, no digas dos cosas en un anuncio. Un anuncio de televisión que son 25 segundos, di una y ya es suficiente si consigues enviar esa idea al receptor. Ya es un éxito, porque ¿qué vas a tener? La publicidad que tiene, audiencias volátiles. O nos creemos que tenemos a nuestro público esperando que nosotros emitamos publicidad. No, nuestro público oirá o verá publicidad mientras navega por internet, mientras está haciendo otra cosa y a la vez ve televisión, mientras conduce y oye la radio, mientras hojea una revista. Es una audiencia totalmente volátil. Por tanto, digamos una cosa y bien clarita, no digamos muchas. Y esa cosa que tenemos que decir tiene que ser el beneficio básico. Por tanto, es una de las elecciones más difíciles. Por ejemplo, un ejemplo muy bonito, el de Ariel. Ariel lleva muchos años hablando de que el ama de casa, hombre o mujer, ama de casa, que utilice Ariel, lo que va a conseguir es blancura. Ha insistido muchísimo con ese mensaje y es consistente con su nombre de marca, Ariel, consistente con su envase, que es blanco, y consistente con su comunicación. ¿Esto quiere decir que no pueda emitir otros mensajes? Ariel sí los emite, como este, pero siempre recordando su beneficio básico, la blancura. Aquí estamos hablando de ecología, porque Ariel no se quiere quedar fuera de las nuevas tendencias de consumo, ¿vale? Pero ahí está, el beneficio básico de Ariel, presente. La ley del sacrificio nos dice que, optando por un beneficio básico, renunciamos a otros, que serán recogidos por la competencia, porque de nada sirve tener el mismo beneficio básico que tu competencia. Respeta otra vez la ley de la exclusividad. Es decir, el beneficio básico, pues, que está ligado al posicionamiento, debe ser exclusivo. Nunca debemos adoptar el que ya tiene un competidor. ¿Qué pasa si un competidor adopta el que nosotros tenemos? Pues bueno, si lo adopta de nuevas y nosotros ya llevamos tiempo insistiendo, el beneficio será nuestro y será poco creíble que haya otra marca que ofrezca lo mismo.
decía que la ley del sacrificio nos lleva a renuncias. Por ejemplo, en el caso de Ariel, si decimos que blanquea mucho la ropa, pues a lo mejor el consumidor piensa, bueno, pues a lo mejor es demasiado fuerte como detergente, a lo mejor estropea la ropa. Puede ser, a lo mejor si metemos algo de color en la lavadora, daña el color, que son las renuncias que tiene la blancura. Nos obliga a renuncias. No podemos tener todo. Alguien no puede decir, dejo la ropa blanca y además cuido los colores y además cuido la ropa y además... No, no, no. Dejo la ropa blanca. Luego, lo que haya de negativo asociado a esta idea, lo tengo que asumir. Y además, otras empresas se aprovecharán de ello. Y otras empresas vendrán diciendo, yo cuido los colores. Y otra empresa dirá, yo cuido la ropa. Bueno, pues hay que dejar a cada uno que tenga su hueco dentro del mapa de posicionamiento. Por tanto, ley del sacrificio, ley de la exclusividad. El reason why. El reason why, imagino que habrán oído hablar de este término, es el sustento, el motivo, la causa de ese beneficio básico, la razón de ese beneficio básico. Es un argumento que nosotros podremos incluir en el mensaje o no. Si tenemos una consulta de adelante, Felipe. Encantada. Felipe, adelante. Hola, buen día, doña Eva. Buenos días, Felipe. Buen día. Yo tenía una consulta con respecto a la filmina anterior, que es con respecto a la consistencia. Entonces, por ejemplo, si, digamos, algo que se me ocurre es que una relojería, digamos, que de alta gama, no sé, digamos, como Rolex, que empiece a vender los productos a un precio más barato para conseguir más mercado. Entonces, eso no se podría porque no es consistente con la imagen que da la empresa. Claro, claro. No, de hecho, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen las grandes de relojería? Tener una segunda marca. Claro, no pueden renunciar a todo el mercado de relojes. Entonces, los grandes relojes, las grandes marcas de relojes, tienen su marca top y luego una marca más barata. Es una estrategia de marketing diferenciada en la que yo, el grupo de compradores de relojes, lo divido en función de su capacidad adquisitiva, y al segmento altos ingresos, la marca de lujo, y al segmento de ingresos medios, pues le hago una oferta específica, una segunda marca, que puedo establecer el vínculo o no. Ahí hay distintas ya estrategias. Puedo establecer vínculo con la primera o no, es decir, que se sepa qué es o no. Por ejemplo, pues pongo otro ejemplo que sale de la relojería, pero está muy próximo. Aquí en España tenemos una marca de joyería que es de élite, que ha utilizado prescriptores de la altísima sociedad y, bueno, se entiende como de muchísimo lujo, que es Suárez. Bueno, pues Suárez, lógicamente, para ampliar su mercado, que es muy reducido, claro, es un mercado pequeño con un gran margen. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha lanzado una marca que es como de bisutería, pero bisutería buena, no bisutería barata. Se llama Aristocracy, la marca. Y entonces, ahí sí que les interesa que el consumidor sepa que Aristocracy es de Suárez, porque, claro, realza el valor de la bisutería. Es bisutería cara, a lo mejor te compras unos pendientes en Aristocracy que no son joyas y te pueden costar a lo mejor 100 y pico euros. O sea que barato no es. Claro, se pueden imaginar el coste de cualquier artículo en la joyería. Pero la estrategia de segunda marca es la que nos permite una comunicación independiente que podremos establecer con vínculo con la marca madre o no. Bueno, eso cada uno según le interese. Pero estrategia diferenciada. Es una estrategia de marketing diferenciada. Felipe, creo que con esto, y todas las de relojes, todas tienen segunda marca. Sí, todas. Ya más sí, claro. Claro, y cada uno hace su publicidad. Una publicidad, la marca top hace una publicidad tremendamente exclusiva
y luego la otra marca pues hace una publicidad mucho más masiva porque al final quiere llegar a una clase media, media alta, con un poder adquisitivo medio y bueno, que quiere acceder a un reloj bueno, pero que no sea a los precios de las grandes marcas de la relojería. Por tanto, esa es la estrategia, es una estrategia de marketing. Muy bien, estupendo, Felipe, pues muy buena pregunta, muchas gracias. Pues vamos al tema del reason why, que decíamos que era la razón del beneficio básico. Lo que estaba comentando es que yo puedo decirla o no. Puedo decir el reason why en mi argumentación publicitaria o puedo no decirlo, pero siempre tiene que haber un reason why. Es decir, yo no me puedo inventar un beneficio básico de la nada. Si yo digo que este coche es el más seguro del mercado, pues tiene que ser porque haya incorporado una innovación en seguridad que no tengan otros. Y entonces yo puedo decir eso, tiene que haber un reason why. Por ejemplo, en cosmética, en higiene personal, pues el champú HS, ¿por qué es tan eficaz contra la caspa? Pues porque contiene estas partículas. Muchas veces se dice en el propio anuncio publicitario. Porque contiene este nuevo principio activo. ¿Por qué esta lata de atún es buena para tu salud? Porque es bajo en sal. Y entonces ya te lo estoy diciendo, hay un reason why que sustenta el beneficio básico que yo estoy ofreciendo al consumidor. Pero siempre tiene que haberlo. Lo podré decir o no. Si volvemos a esa matriz que antes espero que construyeran en su cabeza, claro, cuando digo el reason why, cuando estoy en una base racional, cuando estoy en una base emocional, olvidémonos de razonamientos. Lo que queremos son cosas atractivas, visualizaciones. A mí no me digas qué es lo que tiene este cosmético. Dime que lo está utilizando Julia Roberts o Penélope Cruz o la actriz o Nicole Kidman. ¿Vale? Y entonces ahí ya me convences, porque ya me pones la imagen de Nicole Kidman y me pones el envase al lado y yo ya estoy convencido. No me argumentes nada, ¿vale? Pero cuando la compra es racional, ¿vale? ¿Por qué este dentífrico combate la caries mejor que este otro? Ah, porque tiene este principio activo, ¿qué tal? Y te lo explican y en el anuncio publicitario te hacen un pequeño sketch de cómo actúa contra las bacterias y tal. No, ahí te están dando el reason why. Por tanto, en ocasiones expresamos el reason why en el anuncio publicitario y otras veces no. Pero siempre tiene que existir. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuamos entonces con el último de los ladrillos, ¿vale? Que son las limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones frecuentes a la hora de construir la estrategia publicitaria? Pues el presupuesto. Pues nosotros tenemos que ser conscientes de cuánto podemos gastar. Entonces, bueno, pues tendremos que, como parte de la estrategia publicitaria, son los medios y además la creatividad tampoco es totalmente independiente a los medios, bueno, pues pensemos cuál es el presupuesto. Tiempos de ejecución. Hay veces que te piden las cosas muy rápido, otras veces tienes tiempo para pensarlo tranquilamente. Aspectos legales, que ya comentaba antes, bueno, pues esas son las limitaciones. Habrá que tenerlas en cuenta. Bueno, pues hasta aquí los cimientos de la estrategia publicitaria. No sé si surge alguna duda más sobre lo que acabo de comentar. Por ahora Pues, no tenemos preguntas. Venga, pues adelante. Muchas gracias, Alejandra. Pues vamos entonces ya a la estrategia publicitaria, a construir la estrategia publicitaria. No nos olvidemos que la publicidad es ni más ni menos que un acto de comunicación. Y la comunicación, ¿qué es? Un acto de interrelación entre al menos dos personas, donde se transmite información de un emisor a un receptor. El emisor la transmite bajo un determinado código que el receptor decodifica y obtiene la idea que quería transmitir ese emisor. Ese mensaje es transmitido a través de un medio físico y dentro de un determinado contexto. Si lo queremos ver gráficamente,
aquí lo tendríamos. Un emisor, un receptor. El emisor tiene una idea que transmitir a su receptor. Esa idea se codifica en un mensaje a través de un determinado código. El mensaje, que es, al fin y al cabo, un conjunto de signos y de símbolos que son interpretables por el receptor. ¿Por qué? Porque están hechos bajo un código que ambos comparten. Y ese mensaje viaja a través de un canal. Llega al receptor y tiene que hacer la tarea de decodificar. Esto no es fácil, sobre todo cuando trabajamos en entornos multiculturales. Esto es bien complicado. Tenemos que saber en qué modo esa cultura afecta a la interpretación de los mensajes. Ya sabemos que hay distintas simbologías en las distintas culturas. Los colores no significan lo mismo y el color es una muy buena forma de expresarnos. En los animales, por ejemplo, también se utiliza mucho la simbología animal, pues no es lo mismo el significado de un animal en un lugar que en otro. Por tanto, cuidado en los entornos multiculturales, que ahí tenemos que ser mucho más precavidos, mucho más prudentes en la utilización de los signos y símbolos, y además tenemos que asegurarnos de que esa decodificación es correcta. Para ello no tenemos otro remedio que hacer pruebas de pretest, es decir, pretest publicitarios. Cuando aún no hemos producido las campañas, solamente lo que tenemos son bocetos, pues entonces las llevamos a test y vemos si efectivamente son correctamente decodificadas. Además de otras muchas cosas, si gustan o no gustan, si son capaces de inducir o de generar una intención hacia la compra, ¿no? Ese receptor emite una respuesta que es estudiada por el emisor. ¿Qué es lo que estudia el emisor? Pues estudia si recuerda la publicidad, si se ha creado imágenes a partir de ella, si ha generado actitudes o ha sido capaz de cambiar actitudes. Estudia si es capaz de generar intenciones hacia el producto. Y por último, si ha sido capaz de conseguir pues, un aumento de las ventas, por ejemplo, si eso es lo que perseguimos. Y todo esto se produce dentro de un determinado contexto, que a veces puede ser poco relevante y en otras ocasiones puede ser tremendamente importante, como hablábamos al inicio de la clase con la situación de entorno que vivimos el año pasado. Pues es un contexto que era determinante absolutamente para interpretar esa publicidad. El contexto muchas veces nos lleva a interpretar de forma distinta. Bueno, pues, por ejemplo, se me ocurre... tenemos una consulta. Sí. Adelante, adelante. Sí, Gabriel nos pregunta, ¿hay formas en que nos aseguremos que el receptor decodifique justamente el mensaje que nosotros esperamos que interprete? Bueno, que nos aseguremos nunca, pero sí, claro, sí que hay formas. Es la evaluación previa de la publicidad, lo que se llaman los pretest. Un pretest se puede hacer de varias formas. Se puede hacer, yo recomiendo siempre, por lo menos de inicio, el cualitativo. Es decir, me siento con una persona, le presento sin ninguna explicación, sin nada, en la situación más próxima que pueda ser a cómo se va a enfrentar él mismo a la publicidad y empiezo a analizar, le empiezo a preguntar. Primero, en publicidad siempre es importantísimo la reacción inicial. ¿Te gusta o no te gusta? Yo, como les comentaba al inicio, que he sido muchos años cliente, ¿no? Cliente de la agencia. Y entonces, por tanto, me ha tocado en muchas ocasiones evaluar publicidad. Y fíjense, cuando te presenta la agencia, pues el boceto en forma de maqueta, de story, bueno, pues cuando te presenta la agencia, es que la primera reacción es que es imposible de vencer. Si tú lo primero es que dices, esto no me gusta,
ya lo puedes racionalizar como quieras. Ya te lo pueden explicar 1000 veces, pero si no te ha gustado en la primera, es que es cuestión de piel, gusta o no gusta, y ya no cambiarás, porque es tu primera impresión ante esa publicidad y es la que vale. Esa es la que vale. En el receptor también. Por tanto, lo primero, ¿qué siente? ¿Qué emoción experimenta ante ese anuncio que le proponemos? Hay que tener en cuenta que los pretest no se hacen con el anuncio producido habitualmente. ¿Vale? Bueno, tenemos distintos estadios, pero de inicio se hacen con bocetos, con maquetas. Es verdad que hoy por hoy las maquetas, por ejemplo, de publicidad audiovisual son bastante próximas porque ha evolucionado tanto el mundo de la producción audiovisual que son bastante próximas, pero yo he testado publicidad con storyboards, es decir, con las viñetas, porque no se hacían maquetas, era muy costoso. Ahora la verdad es que se hacen maquetas, se locutan, es decir, se le añade el audio y se le pone música y bueno, y queda algo bastante parecido a lo que podría ser el anuncio final. Bueno, pues eso, fenomenal, porque eso nos lleva a poder bueno, pues evaluar cuál es esa respuesta del comprador o del consumidor o del público objetivo inicial. Muy bien. ¿Gusta o no gusta? Y luego vamos por elementos. Grado de comprensión y cómo relaciona los elementos, qué actitud le genera, es decir, que si opina algo distinto sobre esa marca en relación a la opinión que tenía previa, es decir, si es capaz de cambiar su opinión, es decir, su actitud, si le genera intención de hacer algo, como comprar el producto, por ejemplo. Y además de eso lo podemos, esa entrevista, luego la podemos contrastar con pruebas biométricas, que son bastante interesantes. Ya sé que la biometría está muchas veces denostada, pero yo la utilizo porque me parece interesante. Nunca que las conclusiones de la biometría me lleven a decisiones, ¿no? Es decir, es como un complemento. Pero yo utilizo el eye tracker, es decir, ese seguimiento de los ojos que me lleva a ver qué elementos realmente se fija y en qué elementos no. ¿Por qué utilizo la biometría? Porque esas técnicas, esas pruebas biométricas, eluden o evitan la respuesta razonada. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor en la entrevista yo les digo, ¿cuál es el elemento que más te llama la atención? Y a lo mejor me dicen lo que debe ser más racionado, o sea, la respuesta que debe ser más razonada o mejor socialmente aceptada. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que estamos hablando, por ejemplo, de bañadores. Por ejemplo, un anuncio de bañadores, de hombre, de mujer, me da igual, o incluso de ropa interior. Bueno, pues normalmente se muestran modelos pues con esa ropa, con esos bañadores. Si preguntas qué elemento le llama la atención, nunca van a decir el modelo. ¿Por qué? Porque socialmente, ¿qué van a pensar de mí si digo que a mí me está llamando esto la atención? Por tanto, yo les pongo en el eye tracker y en el eye tracker ya me sale el mapa en el que, lógicamente, el eye tracker tiene que ser antes de la entrevista. Si utilizo la misma muestra, que puede ser, pero primero las pruebas biométricas y luego las entrevistas. Y entonces ahí veo esos mapas de frío-calor, que son donde ha fijado la vista y cuánto tiempo ha estado la vista. Y ahí veo que lo que realmente le ha traído la atención y lo que no. Y luego otra cosa que utilizo es el codificador facial. El codificador facial lo que registra son los movimientos faciales ante el estímulo publicitario. Se supone que hay, bueno, se supone, no, hay una relación entre el movimiento facial y la emoción que experimenta ese individuo ante el estímulo. ¿Por qué? Porque la emoción no es controlable. Y entonces, si a mí algo me provoca sorpresa, o me provoca miedo, o me provoca tristeza, pues yo voy a hacer determinados movimientos de ojos, de la boca, de los músculos faciales en general. ¿Qué hace el aparato?
medir esos movimientos y decirme cuál es la emoción principal que siente ese individuo ante esas imágenes que está viendo. ¿Son pruebas definitorias? No, pero a mí me gusta hacerlas porque me aportan mucha información. En investigación de mercados, como siempre, lo que vale es la triangulación, es decir, la combinación de técnicas. Es como si dijéramos, bueno, pues una investigación de mercados es como meterse en una habitación que está a oscuras. Imagínense que esa habitación tiene 4 sillas y una mesa de madera. Pues entra una persona y dice, en esta habitación hay 5 muebles. ¿Eso es cierto? Sí. Entra otra y dice, en esta habitación todos los muebles son de madera. ¿Es cierto? También, pero es que no es lo mismo que antes. Si yo utilizo varias técnicas, al final lo que tengo es una descripción de esa realidad que estoy estudiando un poquito más precisa. Por tanto, yo es lo que suelo hacer. Es decir, yo suelo hacer entrevistas y someter el estímulo publicitario a las pruebas biométricas. Normalmente eye tracker y el emotion, es decir, el codificador facial. Y entonces con eso ya tengo una idea bastante aproximada de cuál es, primero, la reacción de los individuos y segundo, la comprensión de los individuos. Realmente, si lo que obtienen es esa idea o, al contrario, no sé si, como llaman ustedes a ese juego, que nosotros llamamos en España el teléfono escacharrado, que es que uno le dice una cosa a uno, ese uno al otro, y al final lo que llega al último es algo que no tiene nada que ver con el primero. A ver si vamos a jugar nosotros con nuestro mensaje publicitario al teléfono escacharrado y lo que va a entender el receptor no tiene que ver con lo que queremos decir, que puede pasar. Entonces, con eso ya tenemos una aproximación. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer encuesta. ¿Vale? Entonces, ahí ya sí, en función del cualitativo, lo que hemos recogido, pues poner alternativas de respuesta ya bien estudiadas a partir del cualitativo y entonces hacer una medición sobre la comprensión, es decir, cuántas personas extraen esta idea y cuántas personas extraen esta otra. Ahí ya medimos con una muestra representativa. Podemos también, si todo esto sale bien, producir la campaña y luego volver al test. Obviamente ya he hecho el esfuerzo de producción, que a veces es astronómico, pero bueno, pero por lo menos si me sale mal el test, pues me evito la inversión en medios, que va a ser siempre mucho mayor que la producción. Por tanto, tengo muchas formas de evitar lanzar un mensaje que pueda ser erróneo en su interpretación. Tengo muchas formas de prevenir esa situación. No sé si contesto bien a la pregunta del alumno. Gabriel. Gabriel. Sí, muchas gracias. Vale, estupendo. O sea, desde luego no digo que no pase, ¿verdad? Por ejemplo, entramos en el mundo del diseño gráfico, pero ¿cuántas veces el diseño de los Juegos Olímpicos, este año que ha sido de Juegos Olímpicos, el diseño de los Juegos Olímpicos genera unas interpretaciones? Bueno, yo recuerdo el diseño de los Juegos de Londres, no sé si lo recordarán, ese diseño rosa y amarillo que estaba inspirado en el graffiti, que quería mostrar una imagen muy moderna de Londres y no el Londres típico del té de las 5. Bueno, pues tuvo una cantidad de interpretaciones erróneas y bueno, de hecho, hasta algunos atletas se retiraron de los Juegos por interpretaciones culturales que se hicieron también muy peligrosas. Entonces, en fin, esto a veces es inevitable, pero bueno, pero hay herramientas para evitarlo. Eso sí. Bueno, pues entonces, a ver dónde... Sí, a ver. Muy bien. Este gráfico que tenemos aquí al final nos lleva a las partes de la estrategia publicitaria. ¿Por qué? Porque la estrategia publicitaria
tiene tres patas. Una, el qué decimos y a quién se lo decimos, que es lo que llamamos el copy strategy. Otra, cómo lo decimos, que es la estrategia creativa. Y otra, que ya es la estrategia de medios, es decir, cuándo lo decimos y a través de qué medios y soportes lo vamos a decir. Por tanto, estamos contemplando todo esto. Es decir, qué decimos, la idea, a quién se lo decimos, receptor, cómo lo decimos, mensaje, y cómo voy a encontrar al receptor expuesto a mi mensaje, qué canal voy a utilizar para que haya exposición al mensaje. Luego ya será tarea mía el que haya no solo exposición, sino también atención, es decir, que mi mensaje sea capaz de captar su atención. Pero si no hay exposición, no hay posibilidad de atención. Por tanto, lo primero, encontrar a ese receptor en el lugar donde yo voy a situar mi mensaje publicitario. Bueno, pues estas son las tres patas de la estrategia publicitaria: la copy strategy, la estrategia creativa y la estrategia de medios. No voy a entrar en la estrategia de medios porque es que sería otra hora y media, ¿no? Entonces, me voy a quedar hasta la estrategia creativa. Voy a avanzar hasta la estrategia creativa. Decíamos que era muy importante que emisor y receptor compartan el mismo código y me van a permitir esta pequeña broma que a mí me hace gracia, que ilustra bien cómo cuando emisor y receptor no comparten el mismo código, ¿qué ocurre? Que no se entiende. No sé si lo están escuchando. Hola, no, se casi no se escucha. Vale, o sea, no hay opción de compartir audio entonces. Sí, solo que tendríamos que dejar de compartir y al momento de volver a compartir la presentación hay una opción que dice compartir audio. Vale, pues nada, no pasa nada, si era una pequeña broma de cómo estos elementos al final acaban entendiéndose, pero bueno, no tiene más importancia. Pues no he metido publicidad más que gráfica, porque pensé que a lo mejor podríamos tener algún problema de audio, pero afortunadamente, porque a veces había pensado en algún momento meter publicidad audiovisual. Pues bueno, no va a haber problema, Alejandra, no hace falta que salgamos. Muy bien. Bueno, pues entonces, la copy strategy. El qué decimos, porque a quién lo decimos ya lo hemos puesto, ha sido uno de los ladrillos, ¿vale? Pues ahora vamos al qué decimos. A mí me gusta esta fórmula de la proposición única de venta. ¿Qué es la proposición única de venta? La USP. Bueno, pues es el valor de comunicación que vamos a elegir, que será racional, que será emocional y que será único, renunciando al resto de beneficios posibles. Por tanto, está enlazado con el beneficio básico. Indispensable, que sea exclusivo, que sea original, que sea creíble, si no caeremos en el posicionamiento dudoso, que sea significativo para el consumidor, que sea relevante y que sea estimulante. La búsqueda de USP debe ser normalmente trabajo conjunto entre anunciante y agencia. Y es un trabajo absolutamente indispensable, ya que no hay posibilidad de ejercer la libertad creativa en el qué decimos. La libertad creativa empieza en el cómo lo decimos, pero no en el qué vamos a decir. Eso es el anunciante el que lo debe determinar y la agencia le puede ayudar. Pero no hay creatividad aquí. Esto es un proceso absolutamente racional, no es un proceso creativo. A mí me parece que partir de un insight del consumidor es muy interesante para esto. ¿Y qué es un insight del consumidor? Bueno, pues son esas creencias de los consumidores, esas asociaciones, esas verdades ocultas que nos aproximan a cómo el consumidor piensa, siente o actúa. ¿Con qué están relacionados los insights del consumidor? Con valores, con hábitos, con necesidades, con creencias, con emociones, sentimientos, deseos, en fin, con valores. Todo esto puede ser un origen de un insight. Localizar un buen insight
es interesantísimo y para eso, claro, tenemos que acudir a la investigación de mercados. Y tenemos que tener claro que hay distintos tipos de insights. El insight vivencial, que está relacionado con la utilidad del producto. Por ejemplo, si hablamos de viajes, un insight puede ser solo comprar cosas originales cuando viajo. El insight aspiracional, importantísimo en compras con base emocional, que está relacionado con lo que siente el consumidor al usar o consumir el producto. Por ejemplo, viajar me hace olvidarme de problemas cotidianos. Y por último, el insight de intensidad está relacionado con el grado de satisfacción Se nos quedó congelada la imagen. Vamos. que se asocia ¿me escucha, Alejandra? Ya sí, sí, sí. Vale, muy bien, muy bien. Pues entonces vuelvo aquí, que había quitado esto para... Iba a volver a entrar. Vale. Pues aquí estamos de nuevo. Muy bien. Vamos a hacer esta secuencia de construcción de estrategia para la marca Sanex. Vamos a reconstruir la secuencia que Sanex hizo. ¿En qué insight del consumidor descansa la estrategia de Sanex? Los consumidores piensan que los geles y los jabones en general no son buenos para la piel, que son agresivos, que son abrasivos para la piel, que no son buenos, que resecan la piel, que utilizarlos muy a menudo al final acaba deteriorando la piel. Bueno, ¿qué valor comunicativo adopta Sanex? Cuidar la piel. ¿Estaba adoptado previamente? No. Normalmente hablaban los geles y otros productos de piel, hablaban a lo mejor podrían hablar de hidratación algunos, otros hablaban de los olores que dejan buenos para la piel, en fin, de otros aspectos de su concentración, pero cuidado de la piel estaba de momento libre. Muy bien, parte de ese interesantísimo insight. Cuando estamos en este punto, ojo, comprobar que la USP, que nos va a llevar a una determinada estrategia publicitaria, es compatible con el posicionamiento de la marca, estrategia de marketing, y que es compatible con la propuesta del valor que hace la empresa, que esto tiene que ver con la estrategia empresarial. Por tanto, hacer esta comprobación es importantísimo. Muy bien, pues pasamos de la copy strategy a la estrategia creativa. La estrategia creativa nos lleva al cómo lo decimos y la dividimos en dos. Hay una estrategia de contenido y otra de codificación. La estrategia de contenido comienza desarrollando un eje de comunicación. Es el beneficio de la copy strategy. Es decir, la copy strategy está diciendo, nos está diciendo o nos está dando una propuesta de valor y esta propuesta de valor la transformamos en un beneficio para el consumidor. Si yo te digo que este producto cuida la piel, que es mi beneficio, o sea, el beneficio que propongo, el valor de comunicación, ¿tú qué vas a obtener, consumidor de Sanex? Salud, una piel protegida. Vas a estar más sano si utilizas Sanex. Eso es decir lo mismo, pero en un lado, en la copy strategy desde el punto de vista del vendedor y en el eje de comunicación desde el punto de vista del comprador. Al final, en la copy strategy lo que queremos es relacionar un valor
que sea significativo del producto con una motivación del consumidor. Es esa relación. Tenemos distintas formas de construir el eje de comunicación. Podemos hacer un mensaje producto, es decir, una satisfacción que se percibe presentando el producto. Aquí tenemos ejemplos. Mensaje que se llama resultado, es decir, satisfacción oculta en el uso del producto, como tenemos en el siguiente ejemplo. O lo que se llama mensaje universo. La satisfacción es una apropiación simbólica de valores, es decir, trasciende del propio valor funcional del producto. Aquí tenía una posibilidad de ver un anuncio, pero no pasa nada. Es el anuncio de Cruzcampo, ahí tienen el enlace que lo pueden ver el que esté interesado. Cruzcampo, como la mayoría de las cervezas, lo que nos hace es una propuesta, es una cerveza que en España está asociada a la parte sur. Entonces, la parte sur es como en España, digamos, la parte más folclórica, más alegre de la península. Entonces, ¿qué asociación hace? No pierdas el sur, es decir, no pierdas la alegría, no pierdas los amigos, no pierdas las ganas de vivir, etcétera. Apropiación simbólica de valores. Este eje de comunicación tiene que tener utilidad para la mayor parte del público objetivo. Tiene que ser relevante, significativo. Hay que buscar que sea inocuo, es decir, que no tenga aristas negativas, que sea original y que sea veraz, es decir, que haya un reason why que lo sustente. Si tenemos ya el eje de comunicación bien claro, nos vamos al concepto de comunicación. Esto ya nos lleva a lo que se llama el concepto central creativo. ¿Cómo va a vivir el receptor en su mente la satisfacción derivada del uso-consumo del producto? Y esto, para ello buscaremos una representación de este mensaje. ¿Qué es lo que hace Sanex? ¿Cómo lo representa? En este caso verbalmente. Sanex, piel sana. Después de tener el concepto, la idea central, el concepto central creativa desarrollado, ya pasamos a la estrategia de codificación, que lo que trata es de expresar ese concepto central creativo a través de textos, de imágenes, de símbolos, de sonidos combinados de forma muy clara y presentándose el estímulo de una forma relativamente sorpresiva, pues sean capaces de transmitir el contenido de la comunicación. Este es el resultado de la codificación de Sanex de todas esas ideas. Y aquí acabaría la estrategia creativa. Luego tendríamos que desarrollar una estrategia de medios, es decir, dónde debemos situar este anuncio, es decir, en qué espacio, en qué medio y en qué soporte debemos situar este anuncio para que alcance al público objetivo. Ya no lo he desarrollado aquí más en la estrategia de medios porque es algo muy técnico y sencillamente son los estudios de audiencias. Pero al final lo que tenemos que ver es dónde está concentrado, en qué soporte se concentra mi público objetivo, pues ahí nos tenemos que encontrar. Vamos a ver esto mismo con otro ejemplo. Bueno, esto era un resumen. Vale, vamos al primer resumen y luego el ejemplo. Vale. Por tanto, primero, copy strategy, ¿qué decimos? Localizar una USP, transformarla en términos de beneficio, que nos lleva al eje de comunicación, es decir, ya hay una satisfacción para el consumidor, y nos lleva al concepto de comunicación, una idea creativa que representa el eje de comunicación, que luego se codifica, y esa es la representación de la idea creativa. Vamos a ver un ejemplo que yo creo que va a ser bastante ilustrativo de todo este proceso. El caso de Red Bull. Red Bull parte de un insight del consumidor, que es que hay ocasiones en la vida en que necesitamos hacer esfuerzos altos y entonces necesitamos una subida de adrenalina. Partiendo de este insight, ¿qué proposición de venta, qué USP nos da Red Bull? ¿Vale? Yo puedo aportar un extra de energía. ¿Cómo lo transformamos en un eje de comunicación? Este aporte extra de energía va a ser capaz de mejorar tu rendimiento físico y mental.
hasta ahí no hemos sido creativos, ¿vale? Hasta ahí solamente hemos razonado, partiendo de un insight, hemos localizado una propuesta, una proposición de venta y la hemos transformado en el beneficio, en la satisfacción del consumidor. Ahora ya creamos y decimos, si te mejora el rendimiento físico y mental, ¿qué te ocurre? Podrás hacer cosas extraordinarias. ¿Y cómo codificamos eso de hacer cosas extraordinarias? ¿Qué más extraordinario para un ser humano que volar? Red Bull te da alas. Y luego, en un despliegue totalmente 360 grados, Red Bull lleva este concepto a todo. A todas sus actuaciones publicitarias, a todas sus apariciones, desde el patrocinio de esta actividad de este señor austriaco, cuyo nombre no sé repetir, se tiró desde la estratosfera, pues iba con Red Bull. Claro, te da alas. Hasta los coches, hasta actividades de todo tipo y sus propios anuncios. Siempre Red Bull te da alas. Marketing 360, un contenido de marca impresionante que le ha dado pie a hacer todo tipo de acciones publicitarias tremendamente consistentes entre sí. Ya para finalizar, había previsto 1h30 y son 1:35, con lo cual más o menos. Solamente decir que un anuncio eficaz, pues al final lo que hace es proponer una idea creativa que puede evocar la satisfacción del producto, bien sea de forma directa o inducida, ¿no? Esa satisfacción que debe ser una satisfacción significativa y creíble y que el consumidor conseguirá a través del producto. Para ello tenemos que hacer una codificación novedosa, sorpresiva, comprensible por el consumidor y en sintonía con este. Eso es, al final, lo que pretendemos con toda esta estrategia. Y hasta aquí la presentación que había preparado. Ya quedo atenta a todas las preguntas que quieran formular. Tenemos a Ángel Gabriel con la mano levantada. Adelante, Ángel Gabriel. Hola, muy buenas, saludos desde Costa Rica. Muchos saludos. Mi consulta, es un placer. Mi consulta es la siguiente. Vieras que en la clase de la semana pasada, el profesor de legislación laboral nos estaba dando ese anuncio de Red Bull. ¿Qué de cierto hay en que un señor ganó una demanda porque dice que la publicidad tiene que ser creíble, ¿verdad? Y dar ciertas expectativas. Un señor demanda a Red Bull porque dice que ha tomado durante 10 años la bebida y nunca le salieron alas. Entonces le tuvieron que pagar una cifra muy importante aparentemente por esa parte de la publicidad. Vamos a ver, claro, es que estas son casos, a mí me cuesta pensar cómo el juez razona, porque claro, la publicidad al final es un mundo de promesas, pero que muchas veces son metafóricas. Entonces, me cuesta pensar cómo se puede fallar a favor de esta reclamación, porque yo no la puedo entender. No la puedo entender porque es como si reclamas por una película. No sé, es que digamos que es una creatividad, es algo creativo. Red Bull te da alas, es un eslogan. Lo que te promete Red Bull es que te va a aumentar tu rendimiento y te lo dice de una forma metafórica. Bueno, sí, no, de hecho es correcto. No me resulta muy comprensible. La estrategia es correcta. Casos de estos sí que pasan. Las grandes marcas siempre tienen personas que buscan el ganar a través de ellas, el ganar dinero. Yo verdaderamente, claro, yo no soy juez, pero jamás hubiera fallado a favor de esa reclamación. Pero sí escuchó acerca del caso usted.
Sí, sí, también lo había ¿verdad? oído. No lo conozco Increíble. muy en profundidad. Sí, increíble, increíble. Pero vamos a ver, es igual que esas personas que reclaman a las hamburgueserías de comida rápida, no sé si es a Burger King o a McDonald's, porque dicen que están mal de salud porque han comido no sé cuántas hamburguesas diarias durante no sé cuántos años. Vamos a ver, es como si yo como plátanos que son muy sanos, pero me como 10 plátanos al día durante 10 años. Es que estaré malísima al final. ¿Y qué culpa tiene el productor de plátanos de que yo no sepa administrar mi alimentación? Son esas reclamaciones, pero vamos a ver, el consumidor es libre. Lo que me cuesta es entender por qué se falla a favor de esa reclamación. Porque muchas veces se falla, quizá porque siempre se atiende a la parte más débil, que es o la ley quiere, siempre se pone de parte del más débil, que es el consumidor frente a la empresa. Puede ser, pero yo verdaderamente entiendo que, bueno, cada uno es libre y puede hacer las denuncias que quiera a las marcas. El problema es cuando verdaderamente se les da la razón, cuando de forma sensata no la tienen. Sí, no hay alguna manera dentro de la publicidad o dentro del marketing, como en el plan de la estructura, de lograr como evadir esas cosas, como protegerse en salud. Por ejemplo, usted ve que el anuncio de Marlboro presentaba un man fortachón en caballo, Sí, claro, sí. y, ¿verdad? Y ahora los que fumaban nada más les hacía falta el caballo y el sombrero, ¿verdad? Entonces muchas veces ya al puro final decía, bueno, obviamente eso es por legislación, ¿verdad? Por norma. Decían, fumar es dañino para la salud. Ya hubo ahí, cada quien se atiene al consumo y eso, ya sabiendo las consecuencias, ¿verdad? ¿Qué forma hay? Pues hay varias formas. No sé el organismo que tendrán allí ustedes, pero en España, bueno, la publicidad, para empezar, tiene lo que se llama la superestructura publicitaria, que es el marco legal, y que en el caso de la publicidad hay una estructura legal impuesta y otra autoimpuesta. La impuesta son las leyes que rigen la publicidad y la autoimpuesta es la que el propio sector bueno, pues organiza y no, es muy eficaz. Aquí en España tenemos autocontrol de la publicidad y autocontrol de la publicidad es un órgano que aconseja. Está formado por anunciantes, agencias, centrales de compra de medios y medios. Por tanto, hay un abanico muy, muy amplio. Y tú puedes, antes de producir un anuncio, puedes llevarlo a autocontrol de la publicidad y te dicen qué riesgos tiene ese anuncio. Con lo cual sí hay formas de prevenir. ¿Ese control de publicidad es a nivel estatal, a nivel privado o es una empresa? Es un organismo, una asociación. La forma legal es una asociación. Es una asociación de los distintos actores del panorama publicitario. Y es una asociación que al final se ha convertido en un organismo consultivo muy interesante. Y además, por ejemplo, si tú piensas que alguien te ha agredido a ti y que esa publicidad puede ser perjudicial para tu marca, también lo puedes elevar a autocontrol. El autocontrol le dice al anunciante, mira, hemos tenido una queja de esta otra marca que dice, vamos, primero te aconsejan si la queja es válida o no y luego la elevan a esa otra marca, a ese otro anunciante, para que rectifique o no. Él puede hacer lo que quiera. Es decir, autocontrol no es vinculante. Es un órgano consultivo de consejo y entonces, ¿qué pasa? Que si no atiende la reclamación de autocontrol, pues la marca agredida lo que puede hacer es ya ir a los tribunales. Pero el paso por autocontrol inicial es habitual. A mí, por ejemplo, me ha pasado. Yo siempre que he construido publicidad he intentado no ofender a nadie, pero a veces es que lo haces sin querer. Vamos, yo recuerdo, pues por ejemplo, trabajando para una marca de leche. Bueno, pues se enfatizaba en el cuidado animal,
de las granjas de las que se recogía la leche. Granjas exclusivas, era una marca mediana, precisamente que estaba haciendo de la debilidad fortaleza. Es decir, como soy una marca mediana, me puedo proveer de granjas que están asociadas y no traigo la leche de miles de kilómetros, sino que toda la recojo cerca y la envaso rápido, con lo cual la leche no se deteriora. Bueno, pues todo eso se contaba muy bien en la publicidad. Y entonces, en un momento dado se hablaba, era una publicidad muy educativa, que, bueno, pues rodábamos en las granjas y se hablaba de la alimentación de los animales, de las vacas, que era fundamental para la leche, ¿no? Para la calidad de la leche. Entonces, en un momento se decía que las vacas no se alimentaban con piensos, sino con cereales de tal tipo, tal, no sé qué, y toda alimentación natural. Bueno, según emitimos el primer anuncio, la Asociación de Fabricantes de Piensos Española se puso, vamos, como una fiera, porque nombrábamos a los piensos. Bueno, pues lo que hay que hacer, yo en ese caso no soy beligerante, dije, no se preocupen, que volvemos a hacer la locución y eliminamos los piensos. Y decimos que los animales se alimentan solo de forrajes y cereales naturales. Y ya está. Por tanto, es que es muy difícil no agredir a nadie en la publicidad. Siempre hay alguien que acaba agredido. La cuestión es el grado de agresión y lo beligerante que sea el agredido. En este caso, la Asociación de Fabricantes de Piensos se quedó la mar de contenta, porque decimos, bueno, pues no pasa nada, locutamos y volvemos a hacer las copias y ya está, le pusimos nueva locución, lo ajustamos y se terminó. Pero ahí hay un organismo en España que hace esa regulación, que es aceptado por el sector. Al final es un organismo sectorial que aceptamos. No tiene mayor importancia, pero al final ha conseguido ser un órgano muy importante dentro de la profesión. Tenemos varios comentarios en el chat y a Ronald con la mano levantada. Voy a leer algunos de los comentarios del chat. Bueno, Gabriel nos dice, ¿y qué pasa con los restaurantes que en la publicidad se ven hamburguesas muy ricas y bastante grandes y cuando uno las compra no se parecen en nada a la publicidad, son una cosa pequeña y fea? Bueno, pues ahí contesto ya a Gabriel entonces para que no se me olvide. Sí. Sí, bueno, Gabriel, eso es publicidad engañosa. Y eso está tipificado por la ley, que no se puede hacer. Lo que pasa es que mientras nadie lo denuncie, el anunciante seguirá haciéndolo. Pero es publicidad engañosa. Y es ilícito. Correcto. O sea, el anunciante está incurriendo en algo ilícito. De hecho, la misma Priscila nos ponía en el chat que eso sería publicidad engañosa y que tendría que ver con poca ética de la empresa. Eso es como cuando la marca Rimmel de máscara de pestañas, pues nos pone una actriz, me parece que fue Kate Moss, por ejemplo, creo que fue Kate Moss, y le ponen pestañas postizas. Pues eso es publicidad engañosa, porque si estás vendiendo una máscara de pestañas, pues obviamente no me muestres unas pestañas postizas. Ahí sí que obligaron a retirar el anuncio. Tuvo denuncias muy importantes. Pero a lo mejor una pequeña hamburguesería que te pone en la publicidad hamburguesas y nadie recaba en ese engaño o nadie tiene las ganas de emprender acciones legales, pues ya está. Es publicidad engañosa y el anunciante está incurriendo en un delito. Correcto. Tipificado por la ley. Luego, bueno, Emily Sud nos habla también de Red Bull, que Red Bull no está usando una promesa vacía e imposible y que si por eso perdió la demanda. Y por acá también con respecto a Red Bull, Edilson nos comenta que ya Red Bull no está utilizando ese eslogan. Sí, eso es correcto. Ya no está utilizando el eslogan, es correcto, sí. Muy bien. Sí, y nuestra profesora Marianita Harvey nos pregunta, bueno, que según su experiencia, en la realidad,
¿qué nos podría contar en cuanto a cómo varían las estrategias de publicidad entre productos y servicios por los aspectos de intangibilidad del servicio? Y luego pasamos a la pregunta de Ronald, que tiene la mano levantada. Bueno, pues yo he trabajado durante muchos años en servicios financieros. Luego me pasé a consumo, pero mis inicios fueron en servicios financieros. Bueno, pues, ¿qué problema tenemos? Pues claro, esa intangibilidad, bueno, pues nos lleva a una falta de evidencia física de poder mostrar, ¿no? Lo que pasa es que yo no he vuelto a trabajar para servicio financiero recientemente, con lo cual esas posibilidades que se tienen ahora de recomendación, esto que nos han proporcionado las nuevas tecnologías de recomendación, de valoración y de todo eso, que es tan tremendamente útil para el servicio. Yo creo que el servicio, y ya no hablo del mundo financiero, sino el servicio, por ejemplo, un hotel, un restaurante, ahora mismo toda su fuerza está en la recomendación de los clientes. Por tanto, no puede permitirse una mala gestión del cliente, porque es que ese cliente enfadado lo va a reflejar. Es que es tan fácil como que estás saliendo del establecimiento y Google ya te está diciendo, valora el servicio que has recibido. Como salgas enfadado, ahí te descargas de todo lo que te ha pasado. La repercusión de una queja es tan enorme que realmente las nuevas tecnologías han puesto realmente en jaque a los servicios, porque es que no se pueden permitir errores, porque la repercusión es importante. Yo, por ejemplo, ahora, estas últimas vacaciones que he estado fuera unos días y cada vez que íbamos a comer a un sitio, mis hijos, mi marido, todos, uy, esto lo van fatal, y habla, yo a lo mejor le veo una pinta estupenda. No, este tiene en TripAdvisor un 3,2, fuera, este no. Es que esa, al final, es la recomendación de lo intangible lo que está influyendo de forma decisiva en la elaboración de juicios y la decisión de compra. Muy bien, le voy a dar Me parece fundamental. Sí. Le voy a dar la palabra a Ronald y luego Edwin, que también levantó la mano. Muy bien, Ronald. fenomenal. Sí, buenos días y muchas gracias por el hecho de la Zoom, muy interesante. Perdón por devolverme, pero tenía que ver con lo de Red Bull. Bueno, hice aquí una búsqueda rápida en Google y dice que, bueno, que el fallo no se dio a favor del demandante, sino que fue una conciliación. Entonces, meramente no hay... Y que, Fue bueno, una conciliación, pero hubo al final indemnización al demandante. Sí, claro, es decir, hubo acuerdo con indemnización. Ajá, por 13 millones. Entonces, creo que es interesante ver cómo es tan importante para una marca, bueno, para una empresa, su marca, que está dispuesta a pagar eso para sacarlo de un proceso engorroso judicial, esas cosas, de que imaginemos cuánto tráfico de ventas le dio estas campañas publicitarias a Red Bull, que pagar esos 13 millones no fue tanto para ellos realmente. Efectivamente, la verdad es que es un aporte estupendo el que haces, porque sí, no me acordaba de cómo se había al final terminado, pero está muy bien, claro, hubo acuerdo, la marca pagó, que son 13 millones para Red Bull, nada, y bueno, y probablemente consiguió el silencio ya sobre el tema. Entonces, bueno, pues le fue rentable, efectivamente. El problema es que pudieran surgir y además el problema de estos temas es que se vuelven muy mediáticos a veces cuando están las grandes marcas implicadas y a lo mejor entras en una búsqueda y buscas la marca y te sale la reclamación y te sale el proceso judicial y tal, te sale antes que nada porque, en fin, porque es al final muy, muy mediático. Entonces entiendo que Red Bull haya actuado así. Sí, totalmente. Sí, bueno, y al final tal vez ese juicio y todo lo que salió en la prensa también sirve para
para que la gente hable sobre Red Bull y que piensen mucho lo que pensamos nosotros, como, bueno, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Esta demanda, entonces vuelve a poner a Red Bull como en la mente del consumidor, ¿verdad? También, claro, Sí. efectivamente. ¿Y Edwin? Buenos días. Buenos días. Bueno, mi pregunta es la siguiente, ¿qué herramientas son las más utilizadas ahí en España para poder crear marketing digital, verdad? Y, por ejemplo, tal vez pueda hablar un poco de la comparación de una publicidad, por ejemplo, en Facebook y en TikTok, ¿verdad? Parece que en Facebook prácticamente para promocionarse y tener un mayor alcance, ya hay que pagar, ¿verdad? Y en TikTok parece que digamos, que aunque uno no pague, digamos, una publicidad o un video o una foto de una persona, ¿verdad? Parece que la plataforma no lo limita, ¿verdad? Entonces, parece que el sistema de Facebook, ¿verdad? Al mismo tiempo, limita a la persona para obligarla a pagar por ese alcance. Entonces, creo que, bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Creo que ahora muchas personas se están pasando a estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Como TikTok, que es asiática, ¿verdad? Y no restringe tanto. Y también, o sea, hago la pregunta porque sé que Europa, ¿verdad? Limita mucho lo que son las políticas de Facebook, ¿verdad? En comparación con América. Sí, tienes razón en lo que dices. Los sistemas son distintos en las distintas redes sociales y dan distintas posibilidades. Y para empezar, además, tienen distintos públicos, porque el público de Facebook es mucho más envejecido que el de TikTok. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que luego las redes sociales, conforme van creciendo, también van cambiando sus políticas. Vamos a ver cómo acaba TikTok. Ahora mismo pues es la red de moda, pero aún está en crecimiento. Vamos a ver luego cómo acaba imponiendo siempre, probablemente para obtener mayor rentabilidad. El caso de Facebook, pues bueno, la verdad es que a pesar de un público relativamente envejecido, por lo menos en Europa, pues es bastante eficaz y en fin, es un medio como otro cualquiera, donde, bueno, pues los espacios pues son pagados. Bueno, yo realmente al final no le veo diferencia entre otro soporte con otro soporte publicitario. En el caso de las plataformas donde las empresas entran sin pagar su comunicación, por lo que les exige es muchísima creatividad para al final captar la atención de los internautas. O sea, es que les requiere una creatividad. O sea, las redes sociales en general requieren grandes dosis de creatividad. Y bueno, pues tanto las antiguas como las más nuevas, pero las más nuevas yo creo que incluso más, ¿no? Porque van introduciendo nuevas, bueno, ciertas innovaciones que exigen pues una puesta al día constante de los mensajes de los anunciantes. Por tanto, bueno, lo que es realmente las diferencias entre Europa y América, la verdad es que no sabría decirlas, sinceramente. No sabría enumerar esas diferencias. Está bien, gracias. Muchas gracias por el aporte, profesora. Gracias. Bueno, yo creo que ya estamos sobre el tiempo. Entonces, pues agradecerle muchísimo a la profesora Eva María Martínez que nos compartió este conocimiento y esta experiencia realmente muy útil, muy de acuerdo a lo que estamos trabajando a nivel del curso. Así que muchísimas gracias de verdad. Y pues esperamos contar con su presencia en otra ocasión también.
Estupendo, cuando quieran. Muchísimas gracias a todos por su atención y bueno, pues espero que nos volvamos a ver en cualquier otro momento y podamos compartir también otro rato de publicidad. Muy bien, muchas gracias. Gracias Alejandra, muchas gracias por su amabilidad. Muchas gracias, buen día. Buenos días, gracias a todos. Gracias, buenos días, súper interesante. Gracias a ustedes.